La propuesta con la que os voy a venir hoy, o la propuesta que vengo a traeros hoy, es la muerte. Y para ello me voy a valer de un vídeo que ha sacado o que sacó hace unos meses Abigail, que tiene un espacio que se llama PhilosophyTube y en el que habla sobre cómo la muerte puede cambiar tu perspectiva. La concepción de la muerte puede cambiar tu perspectiva. Y esto es para mí muy interesante. Aunque ella va a irse o va a virar hacia otro enfoque distinto al que yo pretendo, pero sí que me ha parecido interesante y oportuno traer aquí pues, este tipo de propuesta de material que hay por las redes, ¿no? Bueno, a continuación os voy a enseñar una serie de notas que he ido tomando conforme veía el vídeo y traducía para compartir con vosotros. El vídeo empieza contando, o Abigail empieza contando que una filósofa va a Australia, al norte de Australia, no me queda muy claro si era porque estaba en Toro, no sé por qué, acababa en un bote, no sé qué. El caso es que se topa con un cocodrilo que claramente le manifiesta las intenciones de comerse la entera. Y entonces esta filósofa, de repente, gracias a esa circunstancia, se da cuenta de su condición como humana, ¿no? Pues es decir, por un lado, es consciente de cuál es la realidad cuál es su puesto en la cadena trófica, y eso también le devuelve a su condición de fragilidad, de limitada. Es decir, que somos menos cosa de lo que nos gusta decir a los seres humanos, no somos tan especiales ni tan grandes. No somos ni más ni menos que cualquier otro ser vivo que está en el planeta. Esto es mi punto de vista, claro. Pero es con lo que comienza a trabajar el concepto de muerte en este vídeo. Es decir, cómo nos vamos, cómo esta circunstancia ya nos coloca en esa condición de que podemos morir en cualquier momento, que nuestra vida es efímera y de que la muerte nos puede venir de cualquier sitio, pero la muerte va a venir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Entonces, esa es otra de las notas creo que comentaba hace un momento, que los humanos somos menos especiales de lo que nos gusta creer. Pero tenemos una necesidad increíble de sentirnos especiales y diferentes al resto. Esto es una cosa que me resulta entrañable. Eh, También habla de la muerte dentro de las enfermedades terminales y pone como ejemplo pues el cáncer y el cáncer en la mujer, ¿no? Y en una parte del vídeo pone una campaña publicitaria de cómo las mujeres con el cáncer tienen que manifestarse con una sonrisa y con una actitud de lucha frente a cáncer, como si el cáncer tuviera entidad física y pudiéramos enfrentarnos a ese mal que nos viene a base de tortas, ¿no? Es decir, no, que te vas a enterar como si fuera Juego de Tronos o una cosa de estas, ¿no? Y no es así. Lo que es la enfermedad no puedes luchar físicamente, ya nos gustaría en algunos casos, pero es más etéreo que eso y no podemos controlar. De alguna manera nos venden una imagen de la enfermedad, y en este caso la enfermedad terminal, que no es solo en la enfermedad terminal, sino, por ejemplo, las enfermedades degenerativas. Y son peores las enfermedades degenerativas porque, por ejemplo, la correa de Huntington, si te diagnostican eso, sabes que vas a morir. Indiscutible, vas a morir. Y además vas a morir en pocos meses. O sea, no hay otra. Y sin embargo, entre la medicina hay una falta, hay una ausencia de una manera de gestionar, de facilitar un proceso de duelo ahí, para que las personas puedan digerir esa realidad que les viene dada, que les viene de súbito, ¿no? Y en el caso de las mujeres con cáncer, yo he tenido la oportunidad de escucharles, pues que están aterrorizadas ante esa realidad que les viene cuando les diagnostican el cáncer, ¿no? Y que echan en falta ese apoyo o eh, que les faciliten un poco que les hagan ese camino de enfrentarse a esta realidad, que haya una parte más terapéutica dentro, o sea, unas tiras psicoterapia más que terapia que les ayuden a lidiar con ese miedo con el que tienen que hacerse frente a esa condición, ¿no? A la que se están viendo abocadas. Y eso es una realidad y la medicina, ¿verdad?, que tiene un vacío, pero no lo están empezando a trabajar cada vez con más conciencia, pero muy poco a poco, la verdad. Se agradecería que se pusieran un poco más las pilas en ese sentido. Pero para eso tendrían que contratar más psicólogos y psicólogas. Bueno,
De otra parte también Abigail, o en el espacio de este vídeo, porque no solo un trabajo que realiza Abigail, sino que hay más personas que colaboran en ese vídeo, también se apunta al hecho de que la medicina nunca permite esa transición, nunca facilita ese proceso, porque es que para la medicina es impensable, tú tienes que luchar, tienes que tomarte el tratamiento, calla y obedece, eso le diría en A Palo Seco, era ese grupo, pero bueno, es igual. El caso es que no se da opción realmente. La opción es tómate el tratamiento porque el tratamiento te va a salvar, como si eso fuera realmente una certeza. Tú te tomas el tratamiento y te vas a curar, pero en realidad hay porcentajes, o sea, hay un porcentaje de un aumento o más o menos posibilidades de que te cures con ese tratamiento. Eh, bueno, y una de las cosas que salía, como decía, es el mensaje ese de bueno, una mujer que tenía cáncer y que tenía una sonrisa y que tenías que hacer frente de la manera más positiva, y es casi por imperativo legal, porque claro, puedes tener esa actitud, pero también te puede costar y no hay facilidades para que puedas afrontarlo con esa actitud que te tienen, con la que pretenden que lo hagas el servicio médico, ¿no? Me llama la atención porque también habla de la venta de tratamiento como venta de una identidad, la identidad de ser un paciente y un paciente bueno que obedece, que acepta el signo que le ha tocado con una mejores actitudes, con una sonrisa, con una actitud de lucha y tienes que hacerlo, ¿no? Se da como algo asentado. Yo te diagnostico esto y tú automáticamente te conviertes en el paciente y tienes esta estampa que sale en ese mensaje publicitario. Y al final lo que hay de fondo es calla y obedece, es lo que viene a apuntar Abigail. Concretamente Abigail en el vídeo específica, se manifiesta claramente con ese mensaje. Y hay una de las cosas aquí que aprovecho también para hacer hincapié que dentro de la medicina yo no pretendo ir en contra de la medicina y Abigail de seguro tampoco, ni ninguno de los que han realizado este vídeo que os traigo aquí. Pero sí que hay cosas que se tienen que mejorar dentro de las intervenciones en salud y hay aspectos que son mejorables o cuando no ya que tienen que acabarse como es por ejemplo el encarnizamiento terapéutico, un concepto que igual quizás no todos estéis familiarizados con él, pero que básicamente quiere decir que el médico te va a dar tratamientos que van a ser, que casi no importa cuánto de invasivo sea, cuánto de tóxico sea, cuánto de sufrimiento le estés aportando al paciente, porque es como que tienen esa manera de intervenir, yo te tengo que dar algo que te vaya a curar, aunque no tenga ni yo mismo claro si te va a curar o no. El médico muchas veces no sabe si va a funcionar o no. Y sin embargo, se aplican tratamientos que ya terminan siendo que a veces dices, o sea, se plantea él, ¿merece la pena pasar por todo ese tormento? Quizás hay casos concretos en el que merece la pena asumir esa realidad de que aquí tu destino se acaba y ya está. Y dejar la tortura terapéutica o dejar al paciente de manejarle por ese camino tortuoso de tratamientos en el que está sufriendo y dejarle que realice ese proceso de duelo y ponga fin a su vida en la mejor de las condiciones, no en ese sufrimiento, que está tan ocupado en ese sufrimiento que no en el proceso de duelo. Y por otro lado tenemos otros conceptos como es el testamento vital. Quizás no conozcáis. El testamento vital no es ni nada menos que un documento en el que dejas constancia de cuáles son tus deseos ante condiciones en las que tú no puedes manifestarte claramente de qué es lo que quieres que hagan los médicos en determinadas condiciones. Por ejemplo, yo tengo hecho mi testamento vital y tengo reflejado en un documento que en caso de que yo me encuentre en una situación de coma, que no quede muy claro si hay posibilidades de salir de ese coma o no, se me desconecta, por ejemplo. Que no tengo ningún interés por el que el personal médico haga todo lo posible por sacar adelante mi vida. Me da igual si es más, si yo veo que es, o sea, si las condiciones en las que me encuentro invitan a que después pueda salga de ese estado en condiciones limitantes, quiero que quede constancia de que por mi parte el tratamiento termine ahí, que no se me saque adelante de cualquier forma. No me interesa, esa realidad para mí no me interesa.
otros pueden desear estar vivos de cualquier manera, me parece muy bien. Mi deseo es que yo, si me encuentro en una situación en la que claramente va a ser perjudicial o me va a condicionar de una manera grave, que no se alargue más ese proceso. Y se supone que cuando yo me encuentro en una situación en la que yo no carezca de una conciencia, no pueda manifestar, o sea, estoy inconsciente, estoy en coma, no puedo manifestar claramente mi deseo, hay un documento en el que queda reflejado eso ahí. Este testamento vital lo puedes solicitar en tu ambulatorio o en asistencia primaria y no deberías tener ninguna pega para poder realizarlo y que quede registrado luego para el servicio médico cuando llegue el momento, eso esté ahí y se consulte por parte de los médicos, que esa también es otra de las condiciones importantes que se han de dar. Y de otra parte también incidir en que dentro de la medicina sigue siendo una relación unidireccional en el que mayormente es el médico quien decide cómo se gestiona tu condición de salud, en el que establece la relación con la enfermedad. Y yo y muchas personas, cada vez más afortunadamente, entendemos que los médicos pueden haber realizado un trabajo, una formación, acumular una información a través de la ciencia y de los años, y eso está muy bien, pero también hay otra cosa que es la experiencia personal con la enfermedad. Y eso es importante que también se tenga en cuenta, que se tenga en cuenta la opinión del paciente, la experiencia del paciente, qué es lo que dice el paciente de la enfermedad, de lo que siente, de lo que padece. No todo es lo que vengan en los libros de medicina. Es importante que se acuerden de esa parte y sobre todo de que el paciente tiene una voluntad que debe ser respetada. Seguimos con lo que es el vídeo de Abigail y aporta un libro de una mujer que trabajó en los crematorios y cómo ha aprovechado su experiencia en ese contexto para hablar sobre cómo ese tipo de procesamiento de la muerte pues convierte a la muerte en una ficción. Su propuesta, la propuesta de esta autora es que lo convierten en algo ficcionado. Lo plantea así porque dice que todo tiene una estética a lo largo, alrededor de ese proceso, que lo convierte en algo más de ficción que de realidad. Poniendo por caso, pues, todo lo que es la decoración, que si al propio cadáver lo maquillan. No es maquillar el contexto, también maquillar a la persona difunta. Bueno, es la propuesta de esa autora, que aparece en el vídeo, por cierto. A mí la parte que más me interesa y que aparece también en el vídeo, tanto por Abigail como por la autora, es esa desconexión. Al final no es otra cosa que una desconexión entre lo que es el mundo real, es decir, la muerte y su proceso, y lo no real, que es diferentes mecanismos que hemos encontrado para alejar esa realidad de nosotros. A fin de cuentas, esa cremación es coger al cadáver de un ser querido y llevarlo a alguien aparte que gestione esa realidad con la que yo no quiero establecer mucho contacto. De hecho, en los velatorios, pues estás el tiempo es de lo que es hacer propiamente ese velatorio y todo lo demás lo dejas en manos de otras personas que son quienes gestionan realmente eso. Es decir, puntualmente te enfrentas a ese contexto y con una puesta en escena que también invita a la desconexión realmente de lo que está pasando. Es decir, hemos realizado diferentes mecanismos a partir de los cuales no afrontar esa realidad que tanto nos incomoda, alejarnos de esa realidad, evitar ese contacto con aquello que nos es incómodo, como es el caso de la muerte. Intentamos por todos los medios anular de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, esa realidad, pero la realidad está ahí. Y es que nuestro cerebro sigue sabiendo que tenemos eso ahí, que la muerte está ahí, que nos puede venir en cualquier momento, que somos frágiles, que somos limitados y que es parte inherente de nuestra naturaleza. Otra de las cosas que me parece muy interesante en este vídeo es que habla de que este tipo de trabajo, Abigail le ha venido bien para plantearse qué, qué- qué pasaría si mañana dijera, oye, mañana vas a morir. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué cosas tiene que hacer para prepararla, cómo preparar sus últimas horas, su último día? ¿No? Y empieza a organizar. Lo primero que sale es organizar cosas. Pero es interesante la propuesta, ¿no? ¿Qué harías?
y habla, ¿no?, de poner cosas en regla, el no dejar tareas pendientes. A mí esto casi me parece más propio de las explicaciones acerca de por qué existen fantasmas que realmente sea necesario hacer esto. Que la realidad es que tú te vas y lo que pase en el mundo material a ti te va a dar igual. También en esa propuesta que hace Abigail de qué pasaría si te mueres y poner las cosas en regla, habla sobre la muerte digital y de cómo las plataformas digitales cada vez están más sensibilizadas y preparadas para afrontar esa situación. A mí sinceramente me aburre un poquito, entonces bueno, sin más, es lo que acabo de comentar, no creo que merezca la pena. Por mi parte no me interesa mucho porque hay algo que me aburre mucho. Pero sí me parece interesante otra cosa que aparece en el vídeo y es el concepto de legado. Hay dos palabras que tienen como un pozo que te deja, ¿no? Eh, como que te deja algo ahí dándote vueltas en la cabeza, por lo menos a mí. Y una es la dignidad, la palabra dignidad, y el legado. Legado es qué dejamos cuando nosotros nos vamos. Y es algo que parece que es muy importante para nosotros. Quizás no tanto por lo que realmente dejes o no dejes, sino esa sensación que te queda de que de alguna manera no has muerto, has dejado algo ahí, te siguen recordando, algo que siga permaneciendo, que tú sabes que vas a irte, pero algo queda. Y es una manera de sentirte de alguna manera inmortal, de que la muerte no, no ha ganado, ¿no? Que hablábamos de la lucha. Es una batalla en la que de alguna manera ganas a la muerte. Eso es una concepción que tenemos nosotros ahí. Y es muy importante para nosotros ese de dejar un legado, porque nos hace sentir que todavía estamos, que todavía vivimos de alguna manera, sea en el recuerdo de la gente o sea en un algo material que haga recordar que todavía estás ahí. En definitiva, que sigues vivo de alguna manera. Bueno, ese deseo de inmortalidad quizás habría que preguntarse si es tan importante. Y estas son cosas que eh, quedan ahí, que nos pueden inventar a reflexión. Y eso es lo que me gustaría que pasase cuando vierais este vídeo que os vengo a proponer. También propone otra cosa, Abigail, que me parece muy interesante, que es el conocimiento organizacional, que implica también ignorancia organizacional. Lo que nos viene a decir en resumidas cuentas es que hay un conocimiento, o sea, se nos dice qué conocimiento debemos tener en consideración y qué conocimiento debemos mantener en la ignorancia. Tal como apunta Abigail en el vídeo, la comunidad es definida en sí misma por lo que permite dentro del dominio, por lo que, bueno, por el conocimiento, por el dominio de conocimiento versus el dominio de ignorancia. Es decir, qué es lo que debemos conocer y qué es lo que debemos ignorar. La propia comunidad se sustenta en ese tipo de gestión del conocimiento. Y me parece que es muy interesante. Ahora bien, hay dos apreciaciones, bueno, hay una serie de apreciaciones que os voy a manifestar a partir del método socrático, es decir, a partir de preguntas. Y es, ignorar la muerte se convierte en algo funcional, sirve para un fin. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué esa comunidad del conocimiento? Esa comunidad de la ignorancia. ¿Para qué ignorar la muerte? ¿A quién sirve? ¿Para qué sirve? ¿A quiénes beneficia que esto se gestione de esta manera? Y ignorar la muerte viene bien para algunos porque de alguna manera permite que todo siga funcionando como funciona. Establece un orden en las cosas. ¿Qué orden establece? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Por quiénes? Son cuestiones que merecen la pena hacerse y que podría deciros de dar respuesta, pero a mí no me interesa. De alguna manera aquí Abigail o el Philosophy Tube os vienen a dar una serie de pistas en ese sentido. Aquí apuntan más al sistema político. Yo lo que quiero hacer, o sea, me viene bien este tipo de planteamiento porque me ayuda a meter pie a lo que yo realmente me interesa. Y quizás en este vídeo se enfatiza más en el aspecto político. Para mí, el foco yo no lo pongo tanto en política, sino por unos intereses y que son intereses económicos, es decir, lo que es el capitalismo, que para mí es lo peor que nos ha podido pasar, que nos está enfermando y es el gran mal al que tenemos que hacer frente. Porque eso de hacernos, ¿qué es lo que tenemos que pensar y que tenemos que ignorar? Ese ignorar la muerte es para mí algo que nos viene insertado desde un sistema
capitalista, un sistema que está pensando en cómo generar una máquina que le aporte beneficios. Pero la realidad es que a nosotros no nos está aportando ningún beneficio y que todo no es el cochino dinero, todo lo pervierte el dinero. Sin embargo, en lo que hacen en este vídeo es plantearte que esto lo que hacen es, al final, es decidir qué es lo que conocer y qué es lo que ignorar, pero también, y más importante todavía, es sobre qué aspectos de la vida, de nuestro contexto, debemos manifestarnos emocionalmente y cuáles no manifestarnos emocionalmente, o cuáles sentir aflicción y en cuáles no sentir nada. Que esta es la clave para mí. La realidad es que nos están convirtiendo en seres no afectivos. Cada vez somos más fríos. Cada vez se nos insta o se nos adoctrina para ser menos emocionales, menos afectivos. Y esto volverá a salir en otros vídeos que haré más tarde en relación con el neuroticismo, narcisismo y psicópatas. Pero desde luego tengo claro que esto es así, no sé si tanto por los planteamientos que aparecen en este vídeo. Hay un adoctrinamiento, pero quizás no tanto para hacer diferentes gestiones políticas en beneficio de políticas determinadas, sino que para mí apunta más a que todo al final se reduce al dinero y el capitalismo apunta siempre por ahí, a quienes se benefician con este tipo de historias, que apunta para mí es más allá de la política. En este vídeo, sin embargo, se quedan con el fenómeno de la princesa Diana, como en un principio eh, la gente se manifestó cómo sentía, cómo les nacía, que era que para ellos se vieron muy afectados por la muerte de Diana, pero luego empezó a haber un adoctrinamiento, de tal manera que al final resultó que la gente ya no estaba tan afectada y de últimas iban contra la persona. Ya era como Diana, parecía que ya era otra cosa distinta a la que inicialmente parecía plantearse. Se dio la vuelta repentinamente, ¿no? Por sorpresa. Y algo parecido está sucediendo con lo que está pasando en Gaza por la acción que está cometiendo Israel, ¿no? Contra los palestinos, que aparecen ahora de repente personas que se están manifestando a favor de Israel. Esto, insisto, que esto es un punto de vista que plantea Philosophy Abigail, un razonamiento. Yo, para mí, no me interesa entrar en este tipo de debate, de si sí o si no, si esto es así o no, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Para mí, lo que sí que está claro es que hay un adoctrinamiento, que nos están haciendo más fríos y que eso lo único que está haciendo es ignorar el aspecto de la muerte, de nuestra finitud, de que nos estamos construyendo una realidad, una ficción que no es real y que nos estamos alejando de lo que sí es real, que es lo natural y que es nuestra condición humana y que eso nos está haciendo enfermar. Vivir en ciudades, en hormigones, aislados de ambientes naturales, ignorar nuestra condición de mortales, todo eso nos está enfermando. Y que hay otros espacios también que hablan, que están en línea con el discurso que se vende o que se nos propone por parte de Filosofitud y que está en castellano, que es, por ejemplo, el que nos plantea, creo que es César Hernández, que tiene dos espacios en YouTube que son Cordura Artificial y Esquizofrenia Natural, creo que son. Y hace un trabajo maravilloso, a mí me parece que está muy bien, lo hace de una manera muy profesional, a mí me gusta. Y bueno, es una propuesta que os vengo a traer, que está en castellano, no en inglés. En definitiva, una de las cosas a las que apunta Abigail y que me viene bien para reincidir en lo que me importa dejar de pozo en este vídeo es que la muerte nos impone duros límites al razonamiento. La muerte nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia condición. Si eliminamos a la muerte, no reflexionamos sobre nosotros mismos y nuestra propia existencia. Abigail también avisa en este vídeo que el vídeo no pretende ofrecer un consuelo ni nada por el estilo en torno a la muerte. Si alguien tiene estas expectativas, se puede ir olvidando porque ni ella misma es capaz de saber cómo hacer frente a esa realidad de su propia condición. Nadie sabe, en definitiva, cómo manejarse ante la realidad de su propia finitud. Se considera como algo incómodo y, por tanto, mayormente evitado. La mayoría evitamos esta realidad, esta condición.
Pero es un trabajo que debemos hacer. Es algo que no debemos evitar, sino aceptar. Reflexionar sobre nuestra propia existencia y la finitud de esa existencia es obligado. Otra cosa que aparece en torno a, o sea, a lo largo, ¿no?, de esta temática y de lo que viene a proponer en definitiva, o lo que yo por lo menos no propone en definitiva en este vídeo, no tanto en el vídeo de Abigail o de Philosophy es qué actitud manifestamos ante la muerte. Mayormente se produce o se propone un proceso de duelo en torno a algo más esotérico que nos convierte en algo más especiales y que desde mi punto de vista como psicóloga sirve para evitar la realidad de nuestra mortalidad. Y es pensar en que la muerte se convierte en un viaje a un más allá, a algo más especial, algo que nos eleva, que nos aleja de esa propia finitud, de esa limitación que es nuestra propia condición. Yo no sé qué pasa una vez nos morimos, pero plantear como realidad, como certeza, que cuando nos morimos hay un más allá, hay algo que el cuerpo muere, pero nos elevamos, lo único que nos sirve es para decir de evitar la cruda realidad y es que nuestro cuerpo, al menos nuestro cuerpo se consume y nos hacemos viejos hasta el punto ya de que ya nos es muy complicado mantenernos vivos, hasta el punto que es que ya no nos vamos a poder conseguir y vamos a terminar perdiendo la batalla. Es una batalla perdida. Desde que nacemos, vamos a morir, lo tenemos que aceptar. Y entonces pensar en ese más allá, bueno, yo no sé en verdad qué es lo que pasa cuando morimos, pero desde luego tenemos que aceptar que nuestra parte material va a extinguirse. Y eso ya en sí mismo impone una cruda realidad a la que debemos hacer frente y nunca evitar. Por tanto, estamos realizando un juego entre un mundo natural y un mundo humano. El mundo humano es el mundo natural. Estamos trabajando versus, o sea, mundo real versus un mundo artificial. Estamos creando un mundo artificial que ignora el mundo real, el mundo natural. También se propone en el vídeo si somos un todo, somos partes. Esto invita a una reflexión filosófica que nos puede llevar a un pedo mental, que a mí sinceramente pues no me interesa traer aquí, pero que sepáis que se aporta en el vídeo. Yo respondería, si queréis, por dar una respuesta, es que somos partes que conforman un todo. Pero insisto que esto es una reflexión que puedes cambiar las perspectivas y volverte loca. Sí que me interesa incidir, ¿no?, en que somos materia que se descompone y ya está. Pero puede haber otra realidad, que somos algo más que se eleva. A esto es a lo que se llama el proyecto del héroe, que no confundir con el viaje del héroe, que es otra cosa, que es el de descubrimiento del yo, un trabajo personal, el viaje del héroe. El proyecto del héroe se enfoca en eso, en que vamos a ser algo más, que queda la parte corporal, pero hay otra parte dentro de nosotros que se eleva como se la. La muerte es el mayor problema, esto es lo que aparece en el vídeo, la muerte es el mayor problema con el que debemos enfrentarnos todos los seres vivos. Pero que no podamos ser capaces de hablar refleja un problema. Que no somos capaces de hablar de ello, manifestarlo, debatir sobre ello, manifiesta un problema. Algo está pasando en la sociedad en lo que deberíamos ponernos un poco las pilas. Conclusión. Y la conclusión la voy a hacer a modo de propuestas, aunque luego voy a decir una serie de cosas como conclusión. Pero sí me gustaría proponer, durante un tiempo, tener una manzana o la fruta que queráis, me da igual, y tenerla un tiempo en un sitio donde la sea visible y observar cómo esa manzana va evolucionando a otro estado. Y luego miraros en el espejo y acordaros de esa manzana y cómo ha ido progresando en ese deterioro. Otra tarea. Piensa qué pasaría si te murieses mañana, que era lo que nos venía a proponer Abigail. ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías si supieras que podrías morir en cualquier momento? Lo que te quedase de tiempo. Esto está mal, pero no importa. La clave está en qué haces con esa realidad incómoda de tu propia finitud. Vas a morir, sabes que vas a morir, pero no sabes cuándo y no sabes cómo. Imagínate que te dan la certeza de que vas a morir mañana. ¿Qué cambiaría eso en tu vida? ¿Qué cambiaría en el significado de quién eres y qué es lo que haces en tu vida? ¿Qué tal llevas los cumpleaños? ¿Qué tal llevas cumplir años?
¿Qué será de ti cuando mueras? ¿Cómo será el mundo cuando ya no estés en él? ¿Cómo ves ese mundo sin tu propia existencia? Ser mortal es lo peor, y esto para mí es la clave y la conclusión con la que quiero cerrar este vídeo. ¿Ser mortal es lo peor? Pues no, la mortalidad nos hace que apreciemos el tiempo que estamos vivos. Somos proceso y estar vivos nos permite apreciar ese proceso, nos permite también el ser conscientes del contacto con otras vidas que hay alrededor, incluso con vidas que se producen dentro de nuestro propio cuerpo. Somos seres limitados, pero con capacidad de saborear la vida. Y eso es importante acordarse. Disfrutemos de la vida y no nos obsesionemos tanto con la posibilidad de morirnos, ni veamos esa limitación como algo con lo que estar aterrados. No es un problema, es parte de nuestro estado. No disfrutamos de la vida por, por miedo, ah, por miedo a que nos es ajena. Qué susto, pensaba que lo había escrito mal. No disfrutamos de la vida por mierda que nos es ajena, por contaminaciones que nos vienen de fuera. Es decir, el miedo nos lo han metido en el cuerpo. Es lo que hablamos del adoctrinamiento. ¿Y qué es si somos mortales? ¿Cuál es el problema? Nuestros antepasados han vivido con esa realidad todo el tiempo y no han tenido ningún problema. ¿Por qué ahora nos genera ese rechazo, nos genera ese estado, nos genera esa ansiedad? No disfrutamos de la vida porque no mantenemos una higiene mental. Esto es para mí fundamental y es lo que he intentado reflejar durante todo este vídeo con diferentes anotaciones e ideas. Necesitamos trabajar una higiene mental. Sufrimos porque no buscamos a quien tenemos ahí dentro de nosotros. Como decía la canción, ¿no? Hay un amigo en ti. Conócete a ti mismo. Esos aspectos son fundamentales y si trabajamos bien con eso, nos sentimos menos solos y nos sentimos más fuertes, más capacitados para hacer frente a cualquier condición que nos venga dada. Y nos aceptaremos a nosotros mismos. Y la muerte es una parte más, pero no nos sentiremos tan mal, pues no sentiremos tanto miedo, porque ya aceptaremos que es una condición que nos define a nosotros también. Es que somos limitados y nos vamos a morir. Por tanto, somos limitados, somos imperfectos, pero hay que acordarse que estamos vivos. Cuando vamos a morir, pero todavía estamos vivos hasta el último aliento que nos quede. Y lo más importante, ya estamos aquí. Vamos a disfrutar en los pocos márgenes, porque actualmente estamos viviendo una situación que es muy dura, yo lo sé, también lo vivo, pero hay márgenes que nos permite la vida de poder disfrutar, pequeños márgenes que tenemos que aprender a buscar también. Somos potencialidad, somos posibilidades. Hay cosas que sí podemos hacer. Somos percepción que nos permite satisfacciones. Y esto es muy importante que nos acordemos. Vamos a buscar cuáles son esas posibilidades, potencialidades, que es dentro de esa percepción que somos, esa capacidad de percibir las cosas, de sentir las cosas. ¿Cuál es dentro de todo eso nos permite satisfacción? Porque al final, si sabemos vivir bien, moriremos bien. Y por tanto, no debemos tener miedo a la muerte y tampoco debemos tener miedo a la vida. Aprendamos a vivir y eso nos permitirá aprender a morir. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.